Bienvenidos a Tatec LinkedIn Live, un espacio producido por la empresa ADN Digital Latam. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en la comunidad de LinkedIn y este programa está bajo cargo de Aurelia Castromonte. Se llama Ezequiel Astrada, cuenta con más de 15 años de experiencia como ingeniero de sistemas, ha trabajado en diferentes industrias. Actualmente él es embajador en una gran empresa educativa que es el MIT. Y él nos va a compartir el día de hoy sobre la inteligencia artificial y cloud computing, cuáles son sus principales aplicaciones en las empresas y cuáles son esas tendencias de la IA que actualmente están revolucionando las industrias y también el día a día de los profesionales. Actualmente en el mundo se escucha sobre ChatGPT, esta nueva inteligencia artificial que está cambiando las formas de trabajo y cómo podrían empezar a competir con los seres humanos. Cuéntanos un poquito de eso, Ezequiel. Bienvenido. Bueno, lo que tú has mencionado es un tema que está en boca de todos, lo que es ChatGPT. Lo que vemos ahí es una aplicación y la evolución de la inteligencia artificial, ya digamos de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, en la cual la inteligencia artificial tiene la capacidad de interpretar un texto, en este caso a través de un chat, y dar una respuesta igual a lo que lo haría una persona, justamente como para establecer una conversación. Justamente por eso se llama un chat. ChatGPT utiliza diferentes algoritmos, diferentes modelos que han ido entrenando esta inteligencia artificial a lo largo del tiempo, y eso es lo que permite hoy en día tener esa evolución. Nosotros hemos tenido contacto, o tenemos contacto diario con la inteligencia artificial, nuestro propio smartphone, nuestras aplicaciones que utilizamos día a día, tienen detrás diferentes algoritmos de inteligencia artificial, los cuales hacen recomendaciones, por ejemplo, en Spotify, por ejemplo, al momento de utilizar un servicio como puede ser Uber u otros servicios, hay una inteligencia artificial detrás, la cual ayuda a entregar la información precisa, la información adecuada, según nuestras necesidades, según nuestras preferencias, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, o ya desde hace algunos años. Y ChatGPT es la evolución de esa inteligencia artificial. Todos conocemos lo que es Alexa, Google Home, o aplicaciones similares, donde en un inicio han podido interpretar sentencias muy simples, donde le podemos hacer preguntas y nos da una respuesta. Sin embargo, la experiencia que tenemos con ese tipo de soluciones es más limitada, porque a veces hay palabras o frases que no entiende. Sin embargo, podemos ver que con ChatGPT puede entender mucho más, o sea, ha evolucionado y la evolución que ha tenido ha sido muy significativa. Entonces, hoy ChatGPT puede escribir una canción, le podemos pedir que nos escriba un ensayo, le podemos pedir que nos dé información muy específica, y la respuesta que obtenemos es muy similar a lo que lo haría una persona, a la respuesta que obtendríamos desde otra persona. Entonces, ahí vemos cómo la inteligencia artificial lo que busca es justamente comportarse igual que lo harían las personas. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente con ChatGPT. Hay ya algunos casos de uso que pueden aplicarse. El que más se está utilizando en la actualidad, y hay otras herramientas similares que hacen lo mismo, sin embargo, quizás no al nivel de ChatGPT3, que es GPT-3, perdón, es la creación de contenido. Entonces, yo le puedo solicitar a esta inteligencia artificial que me redacte un pequeño texto, un copy para las redes sociales, para un paper, para creación de contenido para un sitio web, y la inteligencia artificial, yo le puedo solicitar que lo haga con determinadas características, que sea amigable, que sea fácil de entender, o que sea profesional, o que sea un texto académico y que tenga diferentes características. Entonces, esta inteligencia artificial lo que va a hacer es adaptar
ese texto a lo que nosotros le hemos solicitado. Entonces, rápidamente, en cuestión de segundos, de minutos, podemos tener rápidamente un texto que podemos compartir en diferentes redes sociales o diferentes contenidos según nuestras necesidades. Y eso lo hace mucho más rápido que una persona. Justamente eso es otra característica de la inteligencia artificial, que es justamente trabajar de una manera mucho más eficiente que lo haría una persona. Entonces, tenemos que estar preparados y entender cuál va a ser el impacto de estas herramientas. Incluso le podemos pedir que haga un caso de negocio, y lo hace, o que busques ideas y que nos brinde ideas de casos de uso, aplicaciones. O sea, el mundo de posibilidades que nos ofrece esta solución es muy amplia y solo basta con preguntarle. Y al sumo la respuesta que vamos a obtener es que quizás algo muy específico, algo muy puntual, no lo pueda responder o que no tiene información. Recordemos que GPT-3 está entrenado con datos hasta el 2021, no recuerdo exactamente el mes, pero todo lo que pasó después no tiene esos datos, pero bueno, después en un futuro la nueva versión lo va a tener. Entonces, todo lo que pueda consultar es del 2021 hacia atrás. Entonces, podemos generar cualquier tipo de contenido, podemos generar una traducción de un idioma a otro rápidamente, fácilmente. Incluso hoy en día tiene un impacto en la forma de desarrollar aplicaciones. Yo le puedo pedir a esta inteligencia artificial que me haga un código, que haga una actividad específica y prácticamente me devuelve el código en el lenguaje que yo le solicito. Entonces, eso también simplifica el proceso de creación de software, de código, y es algo que no hay que mirarlo como un reemplazo netamente de las personas, sino como algo que nos complementa. Porque la inteligencia artificial va a convivir, si es que ya no convive con nosotros. Entonces, lo importante es entender en qué punto puede ayudarnos a facilitar nuestras tareas, a facilitar nuestro trabajo y en ese sentido ayudarnos de esas capacidades que habilita la inteligencia artificial para ser más eficientes, para entregar mayor valor, para hacer las cosas más rápido, y allí está el valor de la inteligencia artificial. Seguramente muchas actividades van a ser no totalmente reemplazadas, pero sí quizás tenemos que adaptarnos para integrar a la inteligencia artificial. Y algunas tareas muy repetitivas sí van a ser reemplazadas, pero no, y algunos trabajos o algunos roles van a transformarse, van a mutar para justamente darle paso a la inteligencia artificial. Por eso tenemos que estar en constante evolución con este aprendizaje para seguir adquiriendo nuestros conocimientos e incorporar las nuevas tecnologías como parte integral de nuestra manera de trabajar y nuestra manera de entregar valor. Y algo interesante es poder observar a la inteligencia artificial como si fuera nuestro asistente, ¿no? Como si fuera un asistente de persona, pero es un asistente con algoritmos, ¿no? Que nos pueda ir resolviendo algunas dudas, algunas consultas, y como tú decías, también puede reducir esos tiempos, esos procesos, de lo que usualmente tomaría más tiempo, la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida, ¿no? Y otro segundo punto importante que mencionaste es el tema de que los profesionales nos debemos adaptar a esa nueva forma de trabajar con las máquinas y con los algoritmos, ¿no? Que sea algo propio, inherente de nosotros como profesionales y que podemos aplicarlo a diversas industrias, ¿no? Sí, incluso podemos entregar a esta inteligencia artificial, o algunas como otras como DALI, que lo que hace es generar imágenes en base a una entrada de texto. Yo le solicito que realice una imagen con determinadas características, en una determinada situación, determinados objetos, personas, animales, etcétera, bajo incluso un estilo de diseño gráfico, y automáticamente lo realiza y me entrega ese dibujo o esa imagen. Entonces, lo importante aquí es fusionar las habilidades, tanto las nuestras, de nuestro conocimiento, experiencia personal, profesional,
e integrar estas nuevas herramientas para ser más eficientes. Eso es lo que tenemos que buscar, porque la inteligencia artificial lo que busca, y la palabra clave es la automatización. Y muchas de las tareas repetitivas van a ser automatizadas, eso ya es una realidad. Directamente en el tema, quiero destacar que, por ejemplo, lo que es todo el algoritmo y el entrenamiento de esta inteligencia artificial de ChatGPT-3 ha sido entrenado utilizando la infraestructura de la nube de Microsoft, por ejemplo. Entonces, ahí quiero marcar un primer punto, que es que la nube no solamente nos da ese procesamiento, almacenamiento de datos, que es el paso inicial que se da en la nube, o utilizar algunos servicios, aplicaciones, como puede ser Gmail, como puede ser lo que se usa en el mundo empresarial, que es Office 365, entre otras cosas, sino que nos permite adoptar diferentes tecnologías. Porque, por ejemplo, podemos consumir servicios de inteligencia artificial, servicios de blockchain, servicios de Internet de las Cosas, servicios de machine learning, y eso lo hacemos bajo modelos de pago por uso, es decir, que yo no necesito desplegar la infraestructura subyacente, la infraestructura física, sino que yo me conecto a través de un API, a través de una conexión disponible a través de Internet, y yo empiezo a utilizar el servicio. Y eso, lo más importante para eso, en ese sentido, para las empresas, es acelerar la adopción de las tecnologías, poder innovar más rápidamente, poder escalar soluciones, poder hacer pruebas, experimentar diferentes soluciones alternativas, sin la necesidad de una gran inversión inicial. Porque recordemos que la nube, la gran característica que tiene es el pago por uso. Entonces yo voy a pagar por lo que necesito, si necesito más, voy a pagar más, voy a poder escalar, si yo no necesito, dejo de pagar. Entonces, esa es una gran ventaja, sobre todo para las startups, cuando quieren probar nuevas ideas de negocio. Definitivamente el primer paso para dar tiene que ser la nube, porque justamente yo no tengo esos altos costos de inversión inicial. Y eso es genial, porque si yo estoy pensando en una idea de negocio, no necesito invertir en la infraestructura y ya tengo todos estos servicios disponibles para ser utilizados en cuestión de minutos. Entonces, eso significa que acelera el time to market, que es el tiempo de salida del mercado, desde el concepto de una idea hasta llevarla a la realidad. Y eso es un gran beneficio, una gran característica que tiene la nube. Más allá de lo que conocemos como para almacenar datos, para procesar datos, o incluso para tener algún servidor virtual, algún servicio específico en la nube. Ese para mí es el mayor valor, la de democratizar la tecnología, que es que cualquier empresa de cualquier tamaño va a poder acceder a los mismos recursos, a los mismos servicios, y va a poder escalar según sus necesidades. Cuando hablamos de todas las empresas hoy en día, hablan de agilidad, hablan de metodologías ágiles, hablan de ser de entregar valor rápidamente, y desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de una metodología, de los procesos que utilizamos, ahí hablamos de las metodologías ágiles, Scrum, entre otras. Sin embargo, ¿cómo somos ágiles en nuestra infraestructura? Y ahí la respuesta justamente es la nube, y si a ese proceso le agregamos inteligencia artificial, porque por ejemplo podemos automatizar el despliegue de los diferentes recursos a medida que los vamos necesitando. Y eso incluso hace que la entrega de esos recursos de cloud computing sea mucho más rápido y acorde a las necesidades, en cuestión de, en algunos casos, segundos, minutos. Y eso, insisto, es un gran valor. Y no quiero centrarme en el concepto de cloud computing, porque, bueno, creo que eso es algo que es conocido por todos, pero sí quiero centrarme en un punto importante, que es entender qué es cloud computing y qué no, porque a veces hay una confusión en ese sentido. Y cloud computing tiene que cumplir con ciertas características. Primero, tiene que ser una plataforma estandarizada y automatizada, o sea, es el mismo servicio para todos los clientes, donde yo no necesito la intervención
de un tercero para poder desplegar o acceder a ese servicio o a ese recurso. Entonces, eso es muy importante considerarlo. El otro punto clave es que yo puedo escalar, como lo dice aquí el primer punto, de manera automática. Puedo escalar según mis necesidades, y eso también está relacionado con la flexibilidad o con la elasticidad, mejor dicho, que es de poder yo adaptar los recursos cuando necesito más, puedo hacerlo en cuestión de segundos, minutos, y cuando ya lo necesito, poder adecuar también esos servicios cuando hay una disminución en la demanda. Entonces, eso es lo que se conoce como escalabilidad y elasticidad, y eso es un gran valor para las empresas. Yo que vengo de gestionar infraestructura, antes de la aparición de cloud computing, antes nosotros teníamos que estimar el recurso de servidor que vamos a necesitar para las aplicaciones, para los servicios, y muchas veces eso lo hacíamos por exceso, para no quedar, digamos, con menos recursos de los que necesitábamos. Y a veces podías equivocarte, tanto de no tenerlos adecuados o tener por demás, eso generaba un sobrecosto. En cambio, con la nube yo puedo escalar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, según mis necesidades, y volver al estado inicial cuando ya no necesito esos recursos. Otro punto importante que menciona aquí es la innovación. Y justamente lo que comentabas anteriormente, de poder probar nuevas ideas de negocio, nuevas soluciones, nuevas características que yo le puedo dar a mi software, a mis diferentes servicios que yo tenga, o alguna aplicación móvil, alguna aplicación web que yo tenga en mi organización, y poder testear esos cambios rápidamente, o testear incluso nuevas ideas de negocio, y ver si tengo éxito en esa idea, y poder ir escalando, poder ir agregando funcionalidades a medida que yo voy detectando que esas nuevas características agregan valor. Entonces, eso es otro punto muy importante. Por otro lado, yo voy a tener una disminución de costos, que eso es un gran valor, que es, digamos, yo no tengo que hacerme cargo como organización de la parte física, ni todo lo que eso implica, que es la electricidad, la refrigeración de lo que es un centro de datos o un conjunto de servidores, y eso ya es responsabilidad del proveedor del servicio. En este caso, yo siempre recomiendo trabajar con los líderes de la industria, que son Microsoft, Azure, Google, IBM, o quizás algún otro que esté por ahí, pero ellos me van a asegurar los más altos estándares de calidad de la industria. Incluso cuando se cree que la nube no es segura, a veces es lo contrario, porque estos centros de datos, estos servicios cloud, tienen muchas mayores características de seguridad y cumplimiento normativo que las infraestructuras propias, porque justamente es el negocio principal de estas empresas. Hace tiempo leía un paper de Google que decía que ellos se habían transformado en una empresa de ciberseguridad, porque habían trabajado tanto en la ciberseguridad de su nube, que se habían vuelto expertos en esa área. Entonces, hay que abandonar esa falsa sensación que tenemos de que porque algo no está bajo nuestro control, es decir, bajo nuestra oficina, bajo nuestra infraestructura propia, física, no es seguro. En realidad hay que perder esa falsa sensación de inseguridad por algo que está fuera de nuestras propias instalaciones. Entonces, a menudo, y en la mayoría de los casos, me animaría a decir, la nube termina siendo más segura. Y por otro lado, hoy en día tratamos de que las personas de TI, el personal de TI, pueda entregar valor al negocio. Entonces, si ya el área de TI no debe encargarse de la infraestructura física subyacente que tenemos para los servidores, para las aplicaciones, entonces al utilizar servicios de cloud computing pueden enfocarse en entregar más valor al negocio, en resolver casos de uso del negocio, resolver diferentes problemas, y eso tiene que llevar a entregar mayor valor. Entonces, eso es lo más importante de la nube. Y las aplicaciones que tenemos en la nube, hoy en día cualquier organización de cualquier tamaño va a necesitar un servicio web, un servicio en línea,
y la mejor respuesta para eso es la nube. Hoy en día esa complejidad simplificada que tenemos al utilizar estos servicios de cloud es beneficioso para cualquier industria y para cualquier tipo de empresa. Lo único que hay que tener en cuenta es el cumplimiento normativo. Aquí quiero destacar que a veces determinadas industrias o determinadas organizaciones, o dependiendo del país donde se encuentran, tienen algunas limitaciones en cuanto a la ley. Es decir, mis datos no pueden recibir fuera del país, mis datos de clientes. Entonces, ahí lo que se usa utiliza un esquema híbrido, donde mis datos están alojados localmente y quizás el procesamiento o el uso de algunos servicios de aplicaciones está en servidores que están en otras partes del mundo. Sin embargo, se puede diagramar una arquitectura que me permita aprovechar las capacidades de la nube y sin dejar de tener el cumplimiento normativo que me exige mi propia industria o incluso mi propio país. Entonces, hoy en día, por ejemplo, servicios como Netflix, como Uber, como Spotify, servicios como Airbnb, no podrían ser posibles bajo un esquema de infraestructura tradicional, porque simplemente sería muy costoso. Entonces, para que nosotros accedamos a los servicios de streaming con la velocidad adecuada para que no el video sea fluido, se vea con calidad 4K, todo eso es gracias a la infraestructura cloud que tienen todos estos servicios. E incluso también allí, nuevamente volviendo al tema de inteligencia artificial, tenemos algoritmos de recomendación según nuestras preferencias y ahí vemos cómo los dos mundos se unen para dar solución a diferentes casos de uso y para simplificarnos la vida en muchos casos. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, podemos ver lo siguiente. Lo más directo o lo más conocido que tenemos, todos conocemos los automóviles autónomos de Tesla, y otros, Google también tiene iniciativas, o ha tenido iniciativas en esa área, en ese sector, y los automóviles autónomos existen gracias a la inteligencia artificial, incluso también utilizan la nube como repositorio de información, porque un automóvil autónomo genera grandes volúmenes de información por minuto. Entonces, toda esa información tiene que ser almacenada en la nube para poder procesarla en tiempo real. Hay otras tecnologías involucradas como IoT, como Edge Computing, entre otras, que ayudan a que el tiempo de respuesta de la conducción autónoma sea lo suficientemente rápida para evitar una colisión, para evitar un accidente. Pero aquí hay muchas tecnologías involucradas, pero tenemos, por ejemplo, las cámaras que van procesando información y imágenes en tiempo real para que el automóvil pueda avanzar o detenerse según el análisis en tiempo real que realiza del entorno. Esto es lo que se llama computer vision, que es una de las ramas de la inteligencia artificial y que ayuda a los automóviles autónomos. Después tenemos aplicaciones en diferentes industrias, en el sector de salud, por ejemplo, se pueden analizar datos históricos, se pueden analizar radiografías y poder dar un diagnóstico mucho más rápido que lo que haría un humano. Entonces, pero es un complemento, porque la decisión final, la inteligencia artificial en ese caso hace una recomendación, pero tiene que ser un humano el que toma la decisión final. Y justamente hablabas tú anteriormente de que la inteligencia artificial termina siendo un asistente, y ahí vemos también un ejemplo en la industria de salud. Incluso puede detectar algunas enfermedades basándose en las imágenes, con un porcentaje de acierto mucho mayor a lo que haría una persona, porque una persona puede analizar un doctor con 10, 20, 30 años de experiencia, puede analizar una cantidad determinada de imágenes que tiene en su cerebro, que ha ido conociendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene acceso a todas las imágenes que estén guardadas en una base de datos prácticamente en tiempo real. Y en base a eso hace la predicción con un
porcentaje de acierto de lo que podría ser una enfermedad, basándose en todo el historial. Entonces podría analizar en cuestión de minutos miles, millones de imágenes, y eso es justamente esa velocidad, esa capacidad de procesamiento que los humanos no tenemos. Después, en la banca ya hemos visto también las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestro celular. En ellas están las de la banca o las aplicaciones de servicios que mencioné anteriormente, como Uber, como incluso Spotify, entre otros, que detrás de esa aplicación hay un algoritmo de machine learning que nos realiza recomendaciones, que trata de personalizar nuestra experiencia en base a cada una de nuestras interacciones con esas aplicaciones. Entonces, mientras más interactuamos con la aplicación, toda esa información va siendo guardada, va siendo analizada en tiempo real y nos van haciendo recomendaciones. Otro caso muy conocido es, creo que todos en la actualidad hemos estado en contacto con ese tipo de solución, que es un chatbot. Bueno, de hecho, GPT-3 es un chatbot, pero si lo hablamos en otro contexto, que podría ser las empresas que hoy utilizan chatbot a través de WhatsApp, a través de otros servicios web, donde las preguntas comunes son respondidas por un asistente que detrás tiene una inteligencia artificial. Y el caso que más valor agrega a las organizaciones es el tema de los procesos de manufactura, procesos de automatización, que como mencioné anteriormente, aquí el mayor valor es la automatización. Definitivamente automatizar lleva a ser más eficiente, lleva a reducir costos, a simplificar los procesos, y eso es un gran valor para todas las organizaciones. Lo que decía Andrew Ng, que es uno de los líderes en inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial va a ser como la electricidad en la segunda revolución industrial. Entonces, hoy en día, quien no use inteligencia artificial, quien no esté buscando la automatización, la realidad es que va a perder mucho frente a sus competencias, frente a sus diferentes retos que tenga por delante, porque si no ve a la inteligencia artificial como un aliado estratégico para automatizar, para ser más eficiente, definitivamente va a llegar a un punto en que no va a poder competir, porque sus costos van a ser muy elevados y quizás no va a poder entregar los productos, los servicios en los tiempos adecuados o en los tiempos requeridos por el cliente. Entonces, la automatización siempre va a ser, y ya está siendo parte esencial de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, y todos los líderes de todas las industrias tienen que ver qué parte de sus procesos pueden ser automatizados para poder empezar a ser más eficientes. Y luego tenemos diferentes aplicaciones en seguridad, por ejemplo, si hablamos de ciberseguridad, la inteligencia artificial puede analizar datos, aquí también menciona el tema de spam, pueden analizar datos en tiempo real, mucho más eficiente, mucho más rápido que una persona, y eso hace recomendaciones e incluso podría tomar acciones automatizadas ante determinados eventos. Y eso también es muy importante de tener ese apoyo cuando hablamos de ciberseguridad para las organizaciones. Y después tenemos todo lo que es poder analizar datos, datos históricos y poder hacer una predicción. Entonces yo podría agarrar un conjunto de datos, entrenar a mi inteligencia artificial, entrenar a un algoritmo de machine learning y dadas unas características de un cliente, la inteligencia artificial me podría indicar qué probabilidad de compra existe para ese perfil. Entonces yo le puedo dar la edad, el sexo, el lugar de residencia, entre otras características que yo puedo considerar dentro de mi modelo, y la inteligencia artificial me va a indicar qué porcentaje de probabilidad existe para que esa persona consuma o no un servicio o compre o no un determinado producto, por un 80%, un 90%, y eso me ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más eficientes. Entonces, esos son de manera general las aplicaciones. Después hay muchas más. Definitivamente hoy en día la inteligencia artificial se nutre esencialmente de los datos.
Y para tener esos datos tenemos que trabajar. O sea, lo importante aquí, lo que quiero remarcar es que la inteligencia artificial no va a funcionar por sí sola, necesita el insumo principal que son los datos. Entonces yo tengo que asegurarme como organización de que le voy a entregar a mi algoritmo datos de calidad. Porque hay una frase conocida en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de los datos, que es garbage in, garbage out. Entonces, si yo le estoy dando información de baja calidad, el resultado que voy a obtener va a ser inadecuado, va a ser inexacto, y voy a decir, no, esto no funciona para mí. Pero en realidad yo debo trabajar en el primer paso, que es trabajar en mis datos, que es darle los datos adecuados para el contexto de mi problema, para el contexto en el que yo estoy trabajando, que esos datos sean seguros, sean confiables, sean de calidad, y allí luego, cuando yo le doy ese insumo principal a la inteligencia artificial, voy a tener un mejor resultado. Entonces, eso es muy importante para las organizaciones, porque yo me he topado con experiencias donde las organizaciones tienen diversas bases de datos, no están integradas, hay datos que son confusos o no están completamente normalizados. Entonces, al momento de utilizar la inteligencia artificial, sí, te va a dar un resultado, pero no va a ser el adecuado para tu caso de uso o para tu problema. Entonces, lo importante para que todo esto funcione es trabajar en una estrategia de datos. Y un punto bastante importante es que estas tecnologías se están desarrollando en todos los sectores. Como tú mencionabas, manufactura, seguridad, salud, en lo que es media, que es marketing, publicidad, en la banca. Entonces, realmente las tecnologías están revolucionando todas las industrias a nivel mundial y las empresas buscan esa competitividad usando estas tecnologías. En realidad, el error común que cometen la mayor cantidad de organizaciones cuando hablan de transformación digital es irse directamente hacia la tecnología. Y ese es un gran error, porque eso es una receta para el fracaso, vamos a decirlo así, sin filtros. Había un paper, no un paper, sino un artículo de hace unos años de Forbes que indicaba que el 86% de las organizaciones fallan en la transformación digital. Y eso podría asustar a cualquier líder que esté pensando en la transformación digital, pero hay que entender por qué sucede eso. Entonces, mi primera recomendación es preparar a las personas para el cambio. Eso es esencial, porque lo que va a favorecer o incluso a bloquear la transformación es la cultura organizacional. Porque todo el mundo que escuche hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, va a pensar, bueno, me van a despedir, ya no voy a ser necesario en mi trabajo, y eso termina generando que las personas se resistan a ese cambio. Entonces yo tengo que, como líder de la organización, tengo que gestionar el cambio, es decir, preparar a las personas, a la organización con diferentes habilidades, conocimientos, y que sean parte de todo el proceso de transformación, que no vean a esto como un problema, como algo que los va a reemplazar, sino que algo que va a cambiar su forma de trabajar. Y cuando yo uno las capacidades de las personas en la tecnología es cuando voy a obtener mejores resultados. Y aquí me quiero detener en la frase transformación digital. Transformación son las personas, no es la tecnología. Transformación es la cultura. Y la parte digital es la tecnología, pero justamente debo enfocarme en un 80% de mis esfuerzos deben ser en las personas, en la transformación. Y luego acelero todo ese proceso de cambio a través de la tecnología. Yo no puedo ir al revés, porque si voy al revés, definitivamente hay personas que no están preparadas y no van a entregar todo el valor que podrían mediante la tecnología, sino que lo van a ver como una herramienta que quizás esté allí y no lo van a aprovechar al máximo. Pero lamentablemente hay muchas organizaciones que cometen ese error, de no enfocarse primero en las personas. Y esa es mi primer y la recomendación más fundamental que puedo hacer para cuando hablamos de transformación digital. Realmente es analizar datos.
la aplicación más directa, más rápida es analizar datos. Yo puedo ser datos históricos de texto, que podría ser datos transaccionales, y en base a eso mejorar el proceso de toma de decisiones. Y otro caso sería el análisis de imágenes a través de Computer Vision. El Computer Vision lo que hace es analizar a través de cámaras, por ejemplo, imágenes. Yo podría establecer algunos procesos automatizados para mejorar la atención dentro de mi clínica o dentro de un hospital. Eso también se aplicaría en otro contexto, como podría ser un centro comercial, un aeropuerto, etc. Entonces, una cámara que me analice imágenes en tiempo real, yo podría tomar decisiones más inteligentes. Y si hablo netamente de análisis de una radiografía, de una tomografía, poder detectar enfermedades o hacer unos diagnósticos más acertados y mucho más rápidos. Pero esto nuevamente va a ser un complemento al profesional de la salud, no es que lo va a reemplazar. Nuevamente, porque la inteligencia artificial hace una recomendación y quien toma la decisión final es una persona, porque aquí entran otros aspectos, son los legales, y que no podemos dejar en cuestiones de salud, cuestiones de vida o muerte, no podemos dejar toda esa responsabilidad sobre una inteligencia artificial. ¿No? Necesitamos el componente humano. Entonces, nuevamente, es unir lo mejor de los dos mundos, la parte humana, la parte tecnológica, la parte de inteligencia artificial, para entregar mayor valor, para obtener mejores resultados. Entonces, esas son unas aplicaciones en el sector salud. Después, incluso podríamos, por ejemplo, si hablamos de analizar datos clínicos, yo también podría tener poder descubrir ciertas tendencias, ciertos patrones de manera más eficiente, y tomar decisiones más rápidas. Eso es aplicable prácticamente a cualquier sector. Pero si analizamos el historial de pacientes, el historial de enfermedades, yo podría optimizar mis recursos, optimizar la atención, optimizar incluso los insumos que yo tengo dentro de una clínica, y tener siempre el stock adecuado para atender mejor a los pacientes, que eso es lo que se busca prácticamente en cualquier sector de industria. También tenemos una pregunta, una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el nivel de adopción de la inteligencia artificial en el Perú y en Latinoamérica? ¿En qué nivel estaríamos? ¿Como iniciando, intermedio? ¿Qué podrías responder? Bueno, la mayoría, o sea, de nivel general se está iniciando. Se están dando los primeros pasos. Quizás las industrias financieras, el sector financiero, es uno de los que ha tomado la delantera en la aplicación de inteligencia artificial, pero digamos, no se está, de manera general no se está aprovechando al máximo las capacidades de estas tecnologías. Eso sucede en Perú y en Centroamérica. He estado en contacto con algunas personas que recién se está hablando, me han comentado que recién se está hablando de la inteligencia artificial. De hecho, el año pasado he hecho algunas colaboraciones con empresas y universidades de Latinoamérica y de Centroamérica en particular, y ellos recién están dando los primeros pasos. Entonces, otro punto importante es que hay una gran demanda de profesionales de inteligencia artificial. No hay la cantidad de profesionales suficientes para cubrir la demanda. Entonces, quien se especialice en esta área va a tener gran demanda de trabajo. Entonces es muy importante capacitarse en lo que es inteligencia artificial. Que Ezequiel nos recomienda que actualmente en el mercado laboral existe una brecha de profesionales que conozcan estos nuevos temas. Así que si tú estás buscando trabajo en este momento, la inteligencia artificial puede ser tu gran aliado para tu despegue profesional. Porque esta tecnología tiene para crecer, pero a pasos agigantados y a varios años hacia el futuro. Así que les recomendamos que lleven un curso de transformación digital, de inteligencia artificial, con docentes que les permitan aprender de estos temas y que lo sepan aplicar, ¿no? Sobre todo. Justo un placer compartir contigo, con toda la comunidad. Y bueno, quien quiera conectar puede hacerlo a través de LinkedIn.